Deuda. Prácticamente todos los países del mundo la tienen. Algunos más, algunos menos. ¿Pero qué es? El concepto de deuda nacional se originó en la Baja Edad Media, cuando los reyes pedían dinero prestado para financiar sus guerras. En Europa, todo parece comenzar con la creación del primer Banco Central en Inglaterra, una institución diseñada para prestar al gobierno. Fue inicialmente creado por Guillermo III de Inglaterra, para financiar su guerra contra Francia. Hasta este punto, los reyes podían simplemente no pagar sus deudas, enfrentando consecuencias como revueltas, guerras, imposibilidad de pedir más préstamos en el futuro, o tener que pagar a los prestamistas con tierras o títulos. Con los bonos públicos emitidos por estos bancos centrales, se logró mantener la deuda y eventualmente pagarla. En este video, haremos 5 cosas sencillas. 1. Comprender qué es la deuda pública. 2. Investigar qué países tienen la deuda más alta y más baja. 3. Evolución de la deuda en la era moderna. 4. Causas del aumento o disminución de la deuda de un país. Y 5. Cómo se paga la deuda del gobierno. La deuda pública, también llamada deuda gubernamental, nacional o soberana, es el monto total que un país debe a sus prestamistas. Cada año, el gobierno de un país tiene un presupuesto estatal de todos los gastos e ingresos que el Estado tendrá en dicho año. Si los gastos son mayores que los ingresos, habrá un déficit y la deuda debería aumentar. En caso contrario, un superávit puede reducir la deuda. Esto es una simplificación, claro. Aún con déficit, la deuda puede reducirse mediante renegociaciones o tasas de interés variables. Aún con un superávit, la deuda puede no disminuir si se utiliza para otros fines. La deuda puede dividirse en interna si los prestamistas también están dentro del país o externa si están fuera, pero eso es irrelevante para este video. En este video, todo lo que queremos saber son las cifras completas y entender qué países en el mundo tienen la mayor deuda pública. Voy a usar como criterio la relación deuda a Producto Interno Bruto, porque creo que este es el mejor indicador para entender cuán pesada es realmente la deuda de un país. Algunos países pequeños pueden tener deudas bajas, pero PIBs minúsculos, dificultando el pago, mientras que otros pueden tener enormes deudas, pero PIBs muy grandes, lo que las hace manejables. Esencialmente, los países con bajas relaciones deuda-Producto Interno Bruto tienen economías que producen y venden suficientes bienes y servicios para poder pagar sus préstamos sin incurrir en más deudas. Vamos al grano. ¿Cuáles son los 10 países del mundo con la mayor deuda pública? Recuerda, esto siempre se refiere a la deuda como un porcentaje del Producto Interno Bruto, según los datos del Fondo Monetario Internacional de 2021. Japón lidera con una deuda del 256%, seguido de 209%, y Grecia con el 206%. Eritrea con el 175%, Cabo Verde con el 160%, Italia con el 154%, 140%, Barbados, 138%, 137%. Y las Maldivas también con el 137%. Aunque es importante señalar que todos los países en esta lista, hasta el 17º lugar, tienen deudas por encima del 100% de su Producto Interno Bruto. Portugal tiene el 130% de deuda, Estados Unidos el 133%, España el 120%, Francia el 115% y el Reino Unido el 108%. Este mapa interactivo del Fondo Monetario Internacional es excelente para aprender sobre el tema. Podemos ver instintivamente qué países tienen el mayor porcentaje de deuda por la escala de color y pasar el cursor sobre cada uno de ellos. Lamentablemente, faltan algunos datos para algunos. Sorprendentemente, la mayoría en Argentina. Cualquier país que supere el 50% está en naranja. Los que están por debajo del 50% están en verde. Yo diría que solo los que están en naranja oscuro, desde el 75% en adelante, deberían preocuparse, pero aún hay muchos de esos. Y de hecho, me sorprendió sinceramente cuántos países todavía tienen deudas nacionales razonablemente bajas. En América, Estados Unidos y Canadá son los peores. En Europa, el oeste y sur no lo están haciendo tan bien. En África están repartidos por todas partes. Y en Asia, los países del este tienen más deuda. Ahora que mencionamos a los más endeudados, ¿qué hay de los que tienen menos deuda? A nivel mundial, los que parecen tener la menor cantidad de deuda son Macao con 0% y Hong Kong con 2%. Aunque estos podrían ser algo injustos, ya que técnicamente no son países, y China misma podría asumir su deuda. Brunei solo tiene 2.3%, Tuvalu en 6% y Kuwait en 7.9%. La República Democrática del Congo tiene 11.9%, las Islas Marshall 14.4%,
Micronesia, 15.1 y Timor-Leste, 16.5. Pero estos países son pequeños, excepto el Congo. ¿Qué países grandes tienen poca deuda? Rusia definitivamente se destaca, con una de las economías más grandes del mundo, y teniendo una deuda equivalente a solo el 17.9% de su Producto Interno Bruto, 20%. Botsuana el 22% y Bulgaria el 25%. Luxemburgo está cerca con el 26.3% y Taiwán con el 27.2%. Entonces, ¿por qué algunos países tienen una cantidad tan grande de deuda, mientras que otros pueden mantenerla pequeña? El argumento principal es el tamaño y la robustez de la economía. Si un país genera mucho dinero, no necesitará pedirlo prestado. Tiene sentido, pero no explica completamente estos valores. Japón posee una de las mayores economías globales, pero también el porcentaje de deuda más alto del mundo. Y como veremos en un momento, la razón de ese porcentaje de deuda podría ser precisamente su exitosa economía. Portugal también tiene una economía relativamente sólida, pero su deuda es igualmente elevada. Intentemos comprender por qué algunos casos son así, cómo han cambiado los valores de la deuda con el tiempo y las posibles causas de ciertos aumentos. El sitio web del Fondo Monetario Internacional muestra la deuda de los países a través del tiempo. Los datos mundiales solo comenzaron a llenarse alrededor del 2001, así que comencemos allí y echemos un vistazo rápido a los últimos 20 años. La percepción general es que, salvo algunas excepciones, desde el 2001 hasta el 2007, la tendencia fue la reducción de la deuda o el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero al menos una disminución en el porcentaje de deuda. En 2008 inició la crisis financiera, particularmente en Estados Unidos y Europa, aumentando la deuda pública. Para el 2012, este efecto parece haberse extendido al resto del mundo, y desde entonces hasta ahora, parece que las economías globales han estado endeudándose cada vez más. Es muy visible. Podemos ver el aumento verde prácticamente en todas partes, especialmente en África desde 2001 hasta 2008, y luego el naranja comenzando a tomar el control en todas partes desde 2008 en adelante. Y aquí comenzamos a entender que eventos específicos a lo largo de la historia han causado auge en los porcentajes de la deuda pública, a veces luego revertidos con el tiempo, si los países lograron resolver sus problemas o no tenían problemas subyacentes. En 1815, al concluir las guerras napoleónicas, la deuda del gobierno británico llegó a superar el 200% del Producto Interno Bruto. PieChart Pirate, un usuario de Reddit, crea impresionantes diagramas de flujo animados que ilustran la deuda histórica de los países, señalando eventos clave que provocaron aumentos o reducciones. En este gráfico del Reino Unido, podemos observar que los valores rondaban el 30% hasta la Primera Guerra Mundial, incrementándose considerablemente durante ese periodo y la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, iniciaron una trayectoria descendente hasta la crisis financiera global, de 2008 a 2012, donde la deuda comenzó a crecer nuevamente. Este gráfico muestra la evolución de las deudas de las economías del G7. De 2006 a 2016, todas aumentaron, con la excepción de Alemania. Y los problemas de salud actuales que el mundo se ha enfrentado en los últimos años también han tenido y tendrán un impacto en las economías estatales y, en consecuencia, en sus deudas. Porque estos eventos son de tal magnitud que toda la economía mundial sufre por ello. En este gráfico, que muestra solo ciertos países europeos, también se observa la evolución de la relación deuda-Producto Interno Bruto. La mayoría de los países comenzaron el siglo con valores por debajo del 20% o entre el 50% y 60%, excepto Italia, Bélgica y Grecia, que parecen haber luchado siempre con esto. Un caso interesante es Bulgaria, que comenzó con una relación de deuda del 97% en 1997 y ha logrado reducirla al 26% para 2017. Alcanzaron un mínimo del 13% en 2008. Desconozco cómo fue posible. Si lo sabes, coméntalo por favor. La proyección del Fondo Monetario Internacional hasta el año 2026 es esencialmente que la situación actual se mantendrá con un ligero empeoramiento de los valores, salvo algunas excepciones de países que podrán reducir su deuda. Entonces, ¿por qué los países se endeudan? Como vimos, los eventos internacionales y los internos pueden tener un gran impacto. Estados Unidos tiene la mayor deuda gubernamental a nivel mundial, aunque no la relación deuda-Producto Interno Bruto más alta. El gobierno se encontró en deuda por primera vez en 1790, tras la Guerra Revolucionaria, y aunque el valor ha disminuido a lo largo de la historia del país, recientemente ha vuelto a subir, mucho.
Este gráfico del Centro de Investigación Pew es realmente bueno para tener esta percepción de los países que tienen una alta deuda en términos de cuánto dinero deben, y otros que no tienen tanto, pero aún corresponde a un alto porcentaje de su Producto Interno Bruto o ambos. La deuda de Estados Unidos generalmente aumenta debido a un mayor gasto gubernamental y menores ingresos por impuestos corporativos o individuales. Como se mencionó, Japón tiene el porcentaje y valor propio más altos. ¿A qué se debe esto? Parece haber comenzado con la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, Japón quedó devastado y fue reconstruido con un programa de recuperación. Tras esto, su economía se disparó. Con ganancias del 10% al año, su mercado interno creció más y más, pero luego la burbuja estalló y alrededor de 1992 su mercado de valores cayó 30.000 puntos. Honestamente, no sé qué significa eso, pero caer 30.000 puntos en cualquier cosa no suena bien. Su política fiscal promovió préstamos a una tasa de interés inicialmente muy baja, lo que llevó a un crecimiento continuo de la deuda hasta la actualidad. En Portugal, el aumento de la deuda fue un problema menor desde los 90, pero empeoró con la crisis financiera de 2012. Las dificultades del sector bancario del país requirieron la intervención estatal, lo que generó una crisis de deuda gubernamental. Y en Italia, la deuda es un legado de los años 80, cuando el ministro de Hacienda y el gobernador del Banco de Italia firmaron un divorcio entre las dos instituciones antes de que el banco tuviera que comprar los bonos del gobierno que no se colocaron en el mercado, y así asumió la carga de financiar al Estado. El banco aseguraba el éxito de las subastas de bonos gubernamentales al imprimir dinero para comprar los bonos no vendidos. Cuando se detuvieron, las cosas empeoraron, y en ese momento, la crisis del petróleo impulsó la inflación global, y el Banco de Italia terminó devaluando la lira en un 40%. Un conjunto de decisiones de política financiera no tan buenas y un pobre contexto internacional llevaron a un gran problema de deuda hasta el día de hoy. En resumen, parece que los países con más deuda generalmente la tienen debido a problemas con su economía y o malas elecciones en cuanto a sus políticas financieras. Por ende, son más frágiles y vulnerables ante problemas internacionales que llevan a un aumento de la deuda global. Mientras que otros podrán superarlos y vencerlos, estas economías frágiles, o a veces simplemente más pequeñas, no podrán debido a sus problemas anteriores. Cuando tienes deuda, tienes que pagarla a lo largo del tiempo, y lo haces pagando la cantidad que pediste prestada más las tasas de interés. Estas tasas de interés varían. Los países pagan diferentes tasas de interés en sus préstamos, según los acuerdos que hicieron al pedir prestado y el estado actual de su economía, sin entrar en detalles sobre los cálculos a lo largo del tiempo. Brasil, por ejemplo, parece ser el país del mundo que paga la mayor cantidad de intereses sobre su deuda, seguido por España e Islandia. El alto riesgo de deuda suele ocurrir cuando los países tienen más probabilidades de no pagar sus deudas. No obstante, me parece injusto, pues es inusual que las deudas nacionales no se paguen. Así, los países con dificultades económicas quedan atrapados en un ciclo financiero negativo permanente. Existen pocos casos de países que incumplieron con su deuda y no la pagaron, como Corea del Norte en 1987, Rusia en 1998 y Argentina en 2002. Todos ellos sufrieron consecuencias internas muy negativas. Entonces, esos son los países del mundo con más y menos deuda pública. ¿Qué es esta deuda? ¿Cómo se crea? ¿Cómo y por qué aumenta? ¿Y cómo puede disminuir? ¿Cuál ha sido la evolución de las relaciones deuda a Producto Interno Bruto a lo largo del tiempo? ¿Y cómo ha variado? Dependiendo de los eventos mundiales, así como de las políticas gubernamentales. Gracias por ver este video. Suscríbete y comenta tu opinión. Nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.